Pueden tomar asiento, yo los invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 1. La carta a los Romanos capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice una parte del Salmo 8, uno de los salmos más conocidos, lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y al final del Salmo termina David escribiendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esas son las palabras de David en el Salmo 8, y lo dijo en los días en que no habían microscopios ni telescopios. Los hombres, si nosotros caemos en cuenta cuándo fueron estos objetos de uso común y lo que a través de ellos se descubrió de conocimiento para la mayoría, realmente por la gran parte los hombres ignoraron la mucha vida diminuta y oculta a nuestros ojos. Nosotros es normal hablar de microbios, bacterias y virus. Muchos de ellos ignoraron las células mismas que componen nuestros cuerpos. Y no solamente las células, sino todos los mecanismos complejos que están ahí involucrados para que entre estas células se comuniquen y podamos realizar funciones tan cotidianas como comer, dormir y respirar. Algunos lo han comparado con un lenguaje. Y se dice que para que una persona en general, en varios idiomas, pueda comunicarse, necesita unas 8,000 palabras. Yo creo que muchos hombres no usamos 8,000, pero las células pueden llegar a manejar 20,000 palabras. 20,000. Como una manera tratando de entender lo que está pasando. Muchos de ellos ignoraron la vida que se oculta en las profundidades oceánicas, de que todavía a 8,000 metros de profundidad se puede encontrar vida, incluso 11,000 metros. Esa es la profundidad de la fosa de las Marianas. Hay vida ahí, incluso. También escribió David estas conocidas palabras en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. De nuevo, David escribe sin saber cómo se ve el planeta Tierra desde el exterior, sin tener las últimas imágenes enviadas por el satélite Hubble, que son noticia en nuestro tiempo. Y sin embargo, lo más sorprendente es que cuanto más conocemos de este universo y de este planeta y de los seres vivos y de nosotros mismos, menos dispuestos estamos a reconocer que este mundo es el resultado de la obra creadora de un Dios sabio y poderoso. Más y más persistimos en este esfuerzo de taparnos los ojos y repetirnos las mentiras una vez tras otra. No es Dios, es la evolución. No es Dios, son las leyes de la física. No es Dios, es todo obra de la casualidad.
Por eso es necesario que como creyentes no nos avergoncemos del Evangelio. Que no nos avergoncemos de decir, yo creo en Dios, el Dios de las Escrituras. Él nos hizo y nos debemos a Él. Por eso, a partir de la declaración del verso 15, ¿verdad? Romanos 1:15, que dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, que está ansioso por proclamar este Evangelio, nos da la segunda gran razón de por qué quiere hacerlo. La primera gran razón, como vimos en los versículos 16 y 17, es porque Él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo, no me importan los desprecios, no me importan las dificultades. Yo quiero predicarle el Evangelio a los que ya lo creen, pero también a los que no creen. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Pero por qué, Pablo? Si alguien quisiera seguir insistiendo, ¿por qué hay que predicar el Evangelio? ¿Por qué no te avergüenzas? Porque la ira de Dios se ha revelado. Esa es la segunda gran razón. Dios está airado contra el hombre y eso no es todo. El asunto es que ninguno de nosotros está sin excusa ante el tribunal divino. Entonces, Pablo dice, debido a la ira de Dios, debemos anunciar el Evangelio. Y esas serán las dos preguntas básicas que nos ayudarán a entender estos 3 versículos que estaremos estudiando. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Una vez más esa pregunta, ¿y por qué la ira de Dios se ha revelado? Entonces, primero, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es necesario, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque la ira de Dios se revela. Esa es la respuesta. Debemos predicar el Evangelio, el poderoso Evangelio de salvación, porque el mismo Dios que salva es el Dios que está airado contra el hombre. Notemos que hay un paralelo, ¿verdad? Si ponemos en los versículos 17 y 18 y quitamos ese subtítulo, ¿verdad? Que recuerden que eso no estaba en la carta originalmente. Ahí va a estar, ¿verdad? Por un lado, el Evangelio revela que la justicia de Dios. Y ahora tenemos que la ira de Dios se revela desde el cielo. En el primer caso, vimos que esta justicia no es solamente el atributo de la justicia de Dios, de que Dios es justo, sino que hablamos también de la justicia que Dios atribuye a aquel que cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo es contado por justo delante de Dios y vive en adelante por la fe en Cristo. Pero siguiendo el paralelo, hay algo más que se nos revela en el Evangelio, que es la ira de Dios. O como vimos ese verbo revelar, que es de Apocalipsis, algo más en los Apocalipsis aquí. ¿Y qué es? Que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, ¿de qué manera se ha revelado la ira de Dios en el cielo? Es necesario entender qué tipo de cielo se está hablando aquí. Porque usualmente hay 3 sentidos en que la palabra cielo o cielo se utiliza en la Biblia. Por un lado está lo que nosotros mayormente, ¿verdad?, llamamos el cielo, ¿verdad?, el firmamento. Usted vuelve su mirada y ve las nubes. Ese firmamento, la atmósfera de este planeta. Muchas veces la Escritura habla del cielo en ese sentido. También nos habla de los cielos y las estrellas, ¿verdad? Usualmente aparece junto o en conjunción, ¿verdad?, dando la idea de que es todo lo demás, ¿verdad? Los planetas, las estrellas que en aquel entonces ellos contemplaban, las constelaciones, las galaxias. Pero el tercer sentido de la palabra cielo tiene que ver como el cielo siendo el lugar de la morada o habitación de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Porque no es que la ira de Dios se revela como que usted vuelve a ver arriba y entiende que la ira de Dios se ha revelado. No ese es el sentido. Es que Dios ha manifestado
su ira desde el cielo, es decir, desde su morada. Recordemos cómo oraba el rey Salomón, primero de Reyes 8:30, dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. O más conocido todavía para nosotros, cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ese es el sentido. Dios está en todas partes, pero de manera particular en los cielos. Este lugar es real, no simbólico. ¿Y por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesús, con su cuerpo glorificado, está ahí. Entonces, es Dios desde el tribunal celestial, que como juez celestial está declarando, está haciendo evidente de que Él está airado. Ahora bien, ya entendiendo esa parte, debemos hacernos otras preguntas. ¿Pero qué es la ira de Dios? ¿Y contra quién o contra quiénes está airado? Dios y la ira. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Es una emoción en Dios? ¿Es un atributo divino? Cuando nosotros iniciamos el estudio de este versículo y usted busca, ¿verdad?, en el griego, ¿verdad?, queriendo entender un poco más acerca de esta palabra, se va a topar con la palabra orgé. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos hacer una asociación indebida con esta palabra, que algunos han hecho, que no es correcta. Y pensar de que esta palabra, ira de Dios, la ira, orgé, está relacionada con otra palabra que en español nos suena muy parecida, que es orgía. Como si se estuviera hablando aquí entonces como de un arrebato, de un desenfreno de parte de Dios, ¿verdad? Porque orgía no tiene ninguna connotación buena en nuestros tiempos. Se refiere, ¿verdad?, para cuando las personas lo utilicen, realmente a prácticas y a un libertinaje sexual sin mesura. Y esto porque en el pasado muchas fiestas que se dedicaban a las deidades tenían estos excesos, se comía mucho, se tomaba mucho e irremediablemente en más de una ocasión esas fiestas terminaban en ese tipo también de desenfrenos y por eso la asociación. Pero el origen de esa palabra es otro, es lo que técnicamente a veces se le puede llamar un cognado. Parece que suena como una palabra, pero tienen un origen diferente. Entonces no debemos confundir la ira de Dios como si se nos estuviera describiendo un desenfreno, ¿verdad?, como algo sin control de parte del Señor. No es eso. Cuando nosotros leemos en la Escritura las palabras ira y la palabra enojo, ¿verdad?, que es también relacionada, nosotros vamos a notar de que esa palabra para ira se usa tanto para Dios como para los hombres. Pero usualmente la palabra enojo tiene otro término en el griego que es thumos. Y thumos sí tiene que ver más con ese enojo que se parece a nuestros enojos, ¿verdad? Que es de un momento a otro, un arrebato colérico. Se estaba bien y se enojó. Pero esa no es la palabra que se emplea aquí. La ira sí tiene que ver con una emoción fuerte. De hecho, tenía que referirse a pasiones, pero eventualmente se reservó para la ira, como esa emoción más fuerte. No es un arrebato colérico, pero tiene que ver con enojo. Simplemente que no es de esa manera o de esa naturaleza espontánea, sino que es de un carácter más prolongado, pero sigue siendo un enojo. Entonces, dicho esto, debemos tener dos cuidados. La primera, como les decía, es que este término se usa tanto para Dios como para los hombres. Entonces debemos cuidarnos de establecer una analogía entre la ira de Dios y la ira del hombre. Porque de hecho la Escritura nos advierte a nosotros que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque no son lo mismo. Nosotros no podemos pensar que la ira de Dios es como la ira nuestra. Nosotros nos enojamos muchas veces y la mayor parte del tiempo por razones injustificadas. Arrebatos coléricos tenemos. Y si nosotros pensáramos que
esta ira de Dios es como la ira de nosotros, pero simplemente en un grado mayor estaríamos atribuyendo a Dios este tipo de arrebatos emocionales, lo cual es impropio de la naturaleza divina. El otro cuidado es ver la ira como un atributo de Dios. Nosotros hablamos de los atributos de Dios o de las perfecciones divinas, pero siempre haciendo esta salvedad. En Dios no hay partes. Dios es un ser simple, en el sentido nuevo de que no hay partes. No que Dios sea simple en el sentido de conocerle a Él, porque nunca le conoceremos exhaustivamente. Lo que queremos decir es que Dios no es en parte amor, en parte sabiduría. No, Dios es amor, Dios es sabiduría. Pero nosotros debemos recordar que lo que en nosotros es una emoción o un deber, a nosotros se nos manda amar o amamos, eso en Dios es su esencia. Él es amor. Entonces la pregunta ¿es la ira de Dios esencia divina? Leemos nosotros eso en la Escritura, Dios es ira. Realmente esa expresión como tal, a menos de que haya algún pasaje que no esté recordando, no voy a decirlo dogmáticamente, no recuerdo leer algo así. Tenemos expresiones muy cercanas, como que Dios es fuego consumidor, o que se enciende la ira de Jehová. Y traigo esto a colación porque como algunos en su deseo de defender el carácter de Dios, ¿verdad? Porque sabemos lo que ha sucedido, a muchos les da cierto temor o sienten que tienen que defender a Dios al tener que hablar de la ira de Dios. Ellos dicen, no, Dios está airado. De hecho, la ira es parte de Dios o es un atributo divino. Uno de los más conocidos folletos, que en general es muy bueno, que es el de Arthur Pink, ¿verdad? Los atributos divinos, los atributos de Dios. Él habla en esos términos. Él dice que la ira de Dios es tanto una perfección divina como lo es su fidelidad, poder o misericordia. Es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Y él no está solo en este tipo de afirmaciones. Otro predicador conocido, al comentar este pasaje, dice: los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Si él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios, con la misma seguridad que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Ahora, yo estoy consciente que estoy predicando. Esto no es una clase de escuela dominical, no es una clase para seminario, pero ¿por qué estoy tomando el tiempo, hermanos, para aclarar todo esto? Porque no se trata de una sutileza doctrinal. Sí, Dios es un Dios de ira. Y antes de que de nuevo tengamos en nuestra mente solamente al Padre, recordemos que la Escritura nos habla de la ira del Cordero. Cristo vendrá a juzgar. Nosotros entonces debemos entender bien cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios. ¿Por qué es un Dios airado? ¿Porque es Él ira en su esencia? No. Pero la Biblia nos habla de la ira de Dios porque es un Dios justo y santo. Y la ira es la expresión, es el resultado bueno y necesario de que Dios sea justo y santo. Esa es su respuesta de vida ante el pecado. Si Dios no actuara ante el pecado y la maldad, no sería un Dios bueno y santo. Como lo señala otro autor, en un mundo sin pecado no habría lugar para la ira de Dios, para que ella fuera ejercitada. Pero porque Dios es Dios, Él no puede ser indiferente a la maldad del hombre. Lo que entonces nos lleva al siguiente punto relacionado con la ira de Dios. ¿Contra qué? ¿Contra quién o contra quiénes está airado Dios? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Notemos bien lo que está diciendo el pasaje. Dios no está enojado contra el mal, ¿verdad? Como un ente abstracto que vive independiente del hombre. Hemos escuchado, ¿verdad?, esa expresión que Dios está airado, que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, el pasaje es bastante claro.
Dios está airado contra la impiedad e injusticia que cometen los hombres y contra aquellos que lo cometen. No se puede separar. Y notemos cómo lo dice ahí, se revela, ¿verdad?, contra toda manera de pecado, son términos muy generales, de los hombres. No dice de los gentiles, no dice de los judíos, de los hombres. Es una acusación general. Porque aunque es cierto que el resto del capítulo 1 habla mayormente a los gentiles, este versículo es bastante claro de que la acusación, como si Pablo nos estuviera adelantando el final de la sentencia, al final de cuentas, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, como él lo va a decir, ya hemos acusado a griegos, ya hemos acusado a judíos, por cuanto todos pecaron. Aquí ya se nos está dando el anticipo. Nadie va a salir librado de la serie de acusaciones que empieza a partir de este versículo. Nadie. Dios está airado contra todos los hombres. Dice otro salmo conocido, el Salmo 7:11. Digo conocido para aquellos que han leído, ¿verdad?, Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, porque dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Esto pudiera causar algún tipo de conflicto, digo conflicto entre comillas, en nuestras mentes. Porque alguien pudiera decir, pastor, usted me está diciendo que la ira de Dios no es como la nuestra. Y el Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días. Yo no estoy enojado todos los días. Mentiroso. Pero si Dios no es un ser que de un momento a otro explota iracundo, ¿por qué, si las escrituras son claras de que Dios no está sujeto a pasiones como las nuestras, sino que es impasible? ¿Por qué son tantos los pasajes donde leemos que el furor de Jehová se encendió o que ardió su ira en gran manera? Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad?, especialmente en ese recorrido en el desierto del pueblo, usted va a leerlo, y en los tiempos de jueces también. Y ardió la ira de Jehová. Y se encendió el furor de Jehová. O sea, alguno pudiera estar pensando, hay algo que no me está empatando. El mismo Dios que dice de sí mismo que es lento para la ira y grande en misericordia, el mismo que dice, ¿verdad?, como lo vimos en los profetas menores, que es precisamente porque Él no cambia, que no hemos sido consumidos, nos dejó por escrito muchos incidentes donde en su furor actuó contra individuos y contra pueblos enteros. ¿Qué hacemos entonces? Dios dice, yo soy lento para la ira, pero por otro lado, Él está airado contra el pecador todos los días. Y tenemos pasajes que nos hablan de que su furor se encendió. ¿Por qué tenemos tales pasajes? Es para que nosotros entendamos, hermanos y amigos. Para que entendamos qué. Para que entendamos y recordemos de que si hemos amanecido hoy, es porque Dios es lento para la ira. Es para que con asombro consideremos cómo es que no nos ha tragado la tierra, o cómo no hemos sido consumidos por el fuego en medio oculto, como Nadab y Abiú, o cómo no hemos sido fulminados como Usa cuando tocó el arca, o cómo no hemos caído muertos como Ananías y Zafira, buscando la gloria de los hombres antes que la de Dios. Oh, cuánto damos nosotros la misericordia de Dios por sentado, como si Dios no la debiera. Y olvidamos que nuestro Dios amante es fuego consumidor. Yo sé que acabo de advertir contra el peligro de comparar nuestro enojo con la ira de Dios, pero ya habiendo aclarado que no es lo mismo, que no podemos establecer una equiparación, ¿verdad?, de nuestra ira con la ira de Dios, eso no quiere decir que una analogía nos sirva para comprender un poco más, habiendo ya aclarado eso, de que la ira no es propia de la esencia de Dios. Pero unas semanas atrás
El Señor traía obviamente convicción a mi vida de pecado y estaba reflexionando de cómo me impaciento a veces con las preguntas repetitivas de mis hijos. Sí, es cierto, los niños a veces pueden ser bastante intensos. Pero yo consideré, si eso soy yo, por la insistencia de unos cuantos minutos, a veces horas, ¿verdad? Papá, tal cosa. Ahora imaginemos multiplicar eso por miles de personas todos los días en aquel desierto. Tengo hambre, qué sed, qué calor, ¿por qué salimos para morir en el desierto? Quiero carne, nos hubiéramos quedado en Egipto, ya me cansé del maná, ¿por qué tenemos que seguirte, Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los días miles de personas. Oh, es que si hubiera sido yo los quemo a todos. Yo los mando a todos a que sean consumidos. Pero Dios no es como nosotros. Él es lento para la ira. Hermanos, lo sorprendente no es que un día murieran 14,700 sin contar a los de la rebelión de Coré. Lo sorprendente no es que un día murieran 24,000 cuando estaban fornicando con las hijas de Moab. Lo asombroso es que no hubieran sido todos consumidos y que nosotros no hayamos sido consumidos, sino que Jehová en su misericordia, en vez de pagarnos conforme a nuestra maldad, nos abriera los ojos para revelarnos en el Evangelio al precioso Señor Jesucristo y creer en Él. El poderoso Evangelio para la salvación de nuestras almas. Ese es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Hermanos y amigos, esta es nuestra situación. Porque Dios es juez justo, Él está contra los que pecan de manera en general. Vean que aquí no se ha dado todavía pecados específicos. Es contra toda injusticia, contra toda impiedad. Porque luego en el capítulo 1, ¿verdad? Pablo va a dar pecados puntuales. Él va a hablar de muchos pecados puntuales. Y vamos a tener que verlos. Pero que no le quede duda. Todo pecado nos hace merecedores de la ira divina. Y esto nos lleva al segundo gran punto. ¿Por qué entonces ha revelado Dios su ira? ¿Cuál es, en primer lugar, ese pecado particular que enciende, usando la expresión, ¿verdad?, que enciende la ira de Dios? ¿Qué es lo que termina de decir el versículo 18? Que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el pecado particular. Sí, la ira de Dios se revela contra todo pecado, pero aquí se nos está llevando a que consideremos en primer lugar esta maldad, esta injusticia, esta impiedad que hace que Dios haga evidente y claro de que Él está irado. Y esto es cuando nosotros suprimimos la verdad de Dios. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál es la verdad que estamos suprimiendo? ¿Y cuál es la consecuencia de suprimirla? Sigamos leyendo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres suprimen, detienen la verdad ¿de quién? De Dios, de la existencia misma de Dios. Es una frase contradictoria. Algunos la habrán escuchado, el término formal, el oxímoron, ¿verdad? Cuando usted toma dos términos que parecen contradictorios y los está uniendo, pero aquí se nos está diciendo que lo invisible lo conocemos por lo visible. Usted puede ver lo que no se puede ver. ¿Cómo puede ver usted lo que no se ve? Viendo la creación de nuestro Dios.
Pero el hombre en su injusticia suprime esa verdad de que hay un Dios. Esta idea en el versículo 25, Pablo la vuelve a afirmar, que dice ahí, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad de Dios. O sea, lo más básico, tan siquiera hay un Dios. Y el hombre dice, no hay Dios. Que luego Pablo va a decir más adelante, ¿verdad? Citando las Escrituras. Porque no hay justo ni hay uno. Que viene de un salmo que precisamente inicia diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que hacemos. Neciamente queremos suprimir la verdad evidente que está ahí a la vista de que hay un Dios. De hecho, ese conocimiento, como dice el versículo 19, hasta se puede decir es intrínseco. O sea, es que el hombre intencionalmente lucha contra esa verdad, porque dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó, o como dice la Biblia de las Américas, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Sí, hay una conciencia y un conocimiento innato que el hombre suprime, porque esa es la única explicación, para que no reconozcan que hay un Dios que los hizo. Esto nos hace pensar, obviamente, ¿verdad?, en quienes dicen ser ateos, que niegan cualquier existencia de Dios. Si todo hombre tiene este conocimiento, ¿por qué hay quienes niegan su existencia o aducen que no pueden conocerlo, que no hay evidencia suficiente, como los agnósticos? Bueno, ese es precisamente el punto de Pablo, quien inspirado por el Espíritu Santo nos dice que lo que nosotros hacemos naturalmente es suprimir esa verdad de Dios, la detenemos con injusticia. O sea, es injusto lo que estamos haciendo, es injusto lo que hace el hombre que le dice a otro que no hay Dios, pero eso es lo que hacemos. Es ir contra esa verdad. Y en lugar de la gratitud y de la adoración a este Dios, optamos por la idolatría, por una adoración a nuestra manera, como luego estaremos leyendo ahí, que cambiaron la gloria de Dios por animales, por cuadrúpedos y toda otra forma de idolatría, que permanece hasta hoy, aunque usted diga que no adora a animales o a estatuas. Esta verdad entonces que Dios le revela al hombre y también le revela al hombre a través de lo creado, es conocida como la revelación general. Es general porque no hace distinción, es así, es a todo hombre. Está disponible a cada persona y en todo tiempo. Pero lo que llama la atención es lo que es revelado. O sea, si nosotros prestamos atención, no es poca cosa lo que Dios revela acerca de Él en la creación. No solamente es que hay un Dios, sino que leemos aquí, ¿verdad?, que es el Dios invisible, eterno, poderoso, que no es como nosotros. No es poco lo que es revelado. Al considerar este universo, la única conclusión a la que uno sensatamente tendría que llegar es que quien lo hizo es alguien muchísimo mayor, no solamente que mi persona, muchísimo mayor que el universo mismo, de un poder inmenso y de una existencia trascendental. De hecho, como dice aquí, tiene que ser alguien omnipotente y eterno. Eso es lo que deberíamos concluir tan solo estudiando la revelación general. A eso. Pero ¿es eso lo que vemos nosotros en las culturas que han existido a lo largo del tiempo? Que están, vea, tiene que haber un Dios y tiene que ser así. No, eso no es lo que encontramos. Pero Dios nos está diciendo es, si prestaran atención, si realmente vieran lo que hay, a eso tendrían que llegar en su conclusión. Sí, una creación que está dañada, esas son las cicatrices de la creación, porque también ha sido dañada por la entrada del pecado al mundo. De hecho, hay algunos que considerando pasajes como estos, afirman, ¿verdad?, de que deberíamos razonar de esa manera.
Hay dos escuelas principales de apologética cristiana. Apologética se refiere a defender la fe. Y ellos hablan de esta apologética evidencialista, es decir, que a la luz de las pruebas del mundo creado, podríamos argumentar a favor de la existencia de Dios. La gran mayoría hemos escuchado ejemplos como estos. Si este universo, oirán, este universo conocido, ¿verdad? Porque puede que haya muchos universos, muestra un diseño y funciona a través de unas leyes, tiene que haber un diseñador. Una gigantesca explosión cósmica no puede explicar toda esta complejidad. O también está el ejemplo del jardinero, ¿verdad? Usted está en medio de la jungla, están todas esas plantas creciendo, ¿verdad? Sin un aparente patrón, pero en un momento usted entra a un lugar, usted dice, no, pero esto es diferente. Se ve un cuidado, se ve una atención, es un hermoso jardín en medio de esa jungla. Tiene que haber un jardinero. Entonces, ese cuidado y ese orden tiene que llevarnos a la conclusión de que existe un jardinero. Otros también dirán, tome el ADN, véalo como un lenguaje de programación donde cada instrucción está ahí prescrita. Entonces tiene que haber un gran programador. El ADN es el libro de Dios. Estos ejemplos y otros razonamientos similares, usualmente vinculados también con lo que se llama el diseño inteligente, representan este tipo de apologética. Ahora, a título personal, estoy hablando yo encuentro valor en ocasiones en algunos de estos argumentos del evidencialismo como simple herramienta para generar conversaciones, o sea, para poder sentarme y hablar con otras personas que quisieran, ¿verdad?, entablar ese tipo de discusión, para mostrar las carencias de un punto de vista netamente materialista. Pero no nos equivoquemos, hermanos y amigos, no nos equivoquemos. No hay evidencia suficiente que podamos presentar a las personas que las convenzan de que hay un Dios que está airado contra ellos y que demanda justicia perfecta. Y que esa justicia perfecta que ellos no tienen, solamente puede ser provista por la fe en Cristo. No hay evidencia, de nuevo, que nosotros podamos presentar que sea suficiente, salvo la obra regeneradora del Espíritu Santo. No hay, quien no quiere creer, no importa lo que usted le argumente. Usted le puede venir con todos los argumentos, que siempre puede presentar una nueva excusa para decir, no creo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque esta es una obra divina. Cuando el Señor actúa, hermanos, Él nos trae el convencimiento de que Él ha hablado en las Escrituras. Y los argumentos y las razones pueden venir después, pero ya por la fe, ese don divino, yo creo, en efecto, que hay un Dios. Y que yo era objeto de su ira justa y merecidamente, pero que en Cristo hay perdón y redención. Puede decir como el Salmo 130, que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero el incrédulo, que éramos nosotros también antes de que el Señor por su misericordia nos salvara, estábamos ahí y no lo veíamos. Porque no queríamos y en parte porque no podíamos. De nuevo, ¿por qué? Porque suprimimos esta verdad. Ahí está la evidencia. Es que cualquiera que se sentara de nuevo sensatamente a estudiar el cuerpo humano y cómo funciona, las maravillas en la profundidad de los mares que mencionaba, o la vastedad del universo y las galaxias y estrellas que hoy podemos apreciar con las fotos que nos envían los satélites, que nosotros lo pudiéramos ver, ¿verdad?, en los hermosos paisajes en otros países o en la hermosura de las playas, de las montañas, de los animales de todo tipo. Ciertamente nuestro Dios es asombroso para los que el velo ha sido quitado. Pero el hombre naturalmente no recibe esta verdad, intencionalmente lucha contra ella y busca sustitutos para este Dios. Porque esa es la realidad. Al final tienen que caer en sustitutos. La mayoría de las personas, como les digo, ante toda esta hermosura, ya sea en la inmensidad del espacio o en ese
mundo oculto, ¿verdad?, que solamente se revela a través de los microscopios, o simplemente ante la belleza de un gran paisaje natural, o viendo un documental, la mayoría no se pone a decir, ¡ay, qué hermoso accidente! Vean cómo la selección caóticamente, sin ningún sentido, mire cómo quedó esos animales dotados de estas habilidades. ¡Qué asombrosa evolución! ¡Gracias, evolución! Eso no es lo que dicen. No lo presentan de esa manera. Tienen que hablar la naturaleza. La naturaleza hizo aquí, la naturaleza allá, la naturaleza no se equivoca. Personifican la naturaleza. Es que no les queda de otra. El lenguaje no les da para expresar la insensatez de que precisamente a punta de caos y de carencia de propósito exista todo lo que vemos. No son consistentes. ¿Cómo le puede usted dar gracias o admirarse de algo que es simplemente mera casualidad? Usted mismo, siendo también parte de esas casualidades, de que estuvieran las condiciones para que se diera la vida. En fin, tenemos en letras gigantes una creación que grita, que cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos, y la humanidad dice, no hay Dios, no hay Dios. Y Dios manifiesta su ira ante tal necedad. Él está irado porque suprimimos y nos rebelamos ante lo que Él nos ha mostrado, primeramente en su creación. Por eso es su justa ira contra los hombres que persisten en una vida sin Él. El asunto es que suprimir esta verdad tiene consecuencias. ¿Qué nos dice además el texto? Versículo 20. ¿Verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La revelación general es tan clara y la impiedad del hombre tan evidente por desechar esta revelación que ninguno de nosotros puede alegar ignorancia. Que ninguno de nosotros va a poder apelar en el tribunal divino diciendo, Dios, es que no me dejaste información suficiente acerca de que existías y de que yo tenía que ponerme a cuentas contigo, de que había un Dios al que yo tenía que adorar. Nunca me diste información suficiente. Sin excusa. De hecho, la palabra excusa, hablando de apologética, es esa. Es la palabra que se forma con una partícula de negación y apología. Los hombres están sin apología ante Dios. No tienen defensa. No tienen cómo excusarse, no hay defensa que valga ante este Dios, excepto que Dios mismo sea nuestro defensor, que Él mismo abogue por nuestra causa. Y así es, por la gracia del Señor, de que Él nos ha dado en Jesucristo a un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es en Él que no hay condenación, y es en Él que no hay quien pueda presentar acusación contra nosotros. Pero fuera de Cristo, usted va a tener que vérselas con Dios y alegar y defender su causa de no haber vivido para la gloria de Él. De esta manera, entonces, la cadena de porqués queda concluida. ¿Por qué debemos nosotros ser hombres y mujeres ansiosos, fervorosos en anunciar el Evangelio? En primer lugar, porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué no nos avergonzamos entonces del Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué es el poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y de nuevo, ¿por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio sino ser prontos en anunciarlo? Porque la ira, la justicia retributiva de Dios también se ha revelado desde el cielo. ¿Y por qué se ha revelado la ira de Dios? Porque el hombre injustamente ha buscado ocultar y suprimir la verdad acerca de Dios, que Él ha puesto en Él y que Él ha revelado con letras gigantes en toda la creación. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Porque todos los hombres somos inexcusables ante la justa ira de Dios. Por eso el Evangelio es necesario. Porque la revelación general es suficiente para condenarnos, pero no para salvarnos. La revelación general nos deja sin excusa, pero no nos da esperanza. ¿Es un problema de la revelación general? No, el problema no está en la revelación general. La revelación general te está diciendo que hay un Dios
Y eso es totalmente correcto. Un Dios invisible, eterno y poderoso. Pero esta misma creación que ha sido afectada por nuestro pecado, no nos dice cómo estar a cuentas con este Dios invisible. Eso sí hay que reconocerlo. El hombre, si no fuera precisamente porque nos rebelamos ante esta verdad, debería entonces sí preguntarse, muy bien, hay un Dios y tiene que ser un Dios poderoso por todo lo que vemos, pero ¿cómo me relaciono con este Dios? Esa pregunta no la puede contestar la revelación general. ¿Por qué? Porque no fue el propósito con el que fue dado esa revelación. Para ello necesitamos la revelación especial y particular de las Escrituras, que ahí sí se nos habla no solamente de que hay un Dios, sino que es un Dios trino y que el Padre envió al Hijo por nuestra redención y que solo por medio de Él podemos rendir la adoración debida a Dios. Pero aquí está el corazón del asunto. Si Dios nos deja sin excusa por lo que ha revelado en su creación, ¿cuánto más responsables somos nosotros que hemos recibido no solamente la revelación general, sino también la revelación especial de Dios? Hermanos y amigos, nosotros no solamente sabemos muchísimo más acerca de este mundo creado que las personas antes, es que nosotros también, a diferencia de los que fueron antes que nosotros, tenemos ahora un acceso a las Escrituras que no conoce igual. Tenemos la palabra traducida en nuestro idioma, la podemos consultar en cualquier momento. Tenemos acceso a las Escrituras, a sermones en línea, a iglesias, seminarios. Usted y yo no estamos a oscuras. Aquí está el mensaje del Evangelio. Dios le dice a usted con palabras que en su lenguaje usted puede entender y le dice, yo estoy airado contra el pecador, pero yo también le estoy diciendo que en el Evangelio está el poder mío para salvarle. Crea en Jesucristo y será salvo. Y si usted menosprecia esa revelación, muchísimo más culpable es ante los ojos de Dios. Y esa acusación es la que más adelante se va a desarrollar contra todos los que, teniendo acceso a mayor conocimiento y mayor verdad y mayor luz, tendrán que dar cuentas ante este Dios majestuoso y poderoso. Crea en Jesucristo y será salvo. ¿Cuánto tiempo más lo va a menospreciar? ¿Por qué seguir obstinadamente la senda de este mundo oponiéndose a lo que usted en el fondo sabe que es verdad? Hay un Dios y me ha hablado. Me ha hablado en su creación y me ha hablado en las Escrituras. ¿Cuánto tiempo más se va a usted seguir repitiendo la mentira del mundo? No hay Dios. Y en el día final tener que presentarte ante el juez divino. Y cuánto más nosotros, hermanos, que hemos creído el Evangelio, debemos seguir proclamando este poderoso Evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente la ira de Dios está sobre la humanidad. Y ser movidos a misericordia y proclamar el mismo poderoso mensaje de salvación que un día nos salvó a nosotros y que quitó la venda y que ahora nosotros no solamente entendemos este precioso mensaje de la salvación, sino que podemos admirar en este mundo creado la sabiduría de nuestro Dios. Y sin embargo, no hay nada en lo creado que se compare con el conocimiento de Jesucristo y de la salvación que se encuentra en Él y de que a través de Él tengamos acceso al Padre. Oh maravilloso mensaje del Evangelio. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, le dice hoy, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por revelarnos como tú eres, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios santo. Y porque eres justo, bueno, santo y amoroso, también es conforme a tu carácter revelar tu ira contra toda impiedad. Reconocemos nuestros pecados. Y yo te pido por todos aquellos que estén viviendo una fachada religiosa solamente, pensando que, al menos reconociendo que sí hay un Dios, es suficiente y no es suficiente.
Tú demandas que creamos en el único que has enviado, a Jesucristo. Oh Señor, ¿de qué valdrá vivir los años que tú nos permitas en esta tierra, afirmando que sí hay un Dios que hizo todas estas hermosuras y todas estas maravillas, pero no vivir para ti, por la fe en Cristo? Que no desperdiciemos nuestras vidas, que no sea en vano el hecho de que tú nos hayas dado este precioso tesoro de las Escrituras para escuchar con palabras clarísimas que solamente en Cristo hay redención. Trae convicción de pecado y trae también convicción en nosotros de seguir proclamando este mensaje. Es en Cristo que lo proclamamos y lo pedimos. Amén.